Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a continuar con nuestra segunda enseñanza de la serie Cuando el pecado te estalla en la cara. Ya en un anterior video pudimos ver la primera enseñanza de esta serie, en donde estuvimos hablando acerca de este personaje Acán, que tuvo que ver cómo el pecado le estallaba en la cara para su propio mal, y vimos cómo el final de este hombre Acán, juntamente con sus hijos y su familia, fue la muerte, fue la lapidación y posteriormente los quemaron. Y forma parte de lo que la palabra de Dios nos viene advirtiendo acerca del peligro del pecado, acerca de la tragedia que supone dejarse esclavizar por el pecado. Pues lamentablemente, pues ante el pecado, el hombre no tiene muchas soluciones ni tampoco tiene muchas respuestas, sino una sola, y su nombre es Jesucristo. Jesucristo es la única cura para el pecado, es la única solución para el pecado, es decir, volverse a Dios, volverse al Creador, volverse al Salvador, es la única protección que un hombre puede tener ante el flagelo llamado pecado. Y hoy vamos a ver un segundo personaje, que este personaje es particular porque podemos decir que este personaje le estalló el pecado en la cara dos veces, o por lo menos tenemos registrado dos oportunidades, y obviamente la segunda fue la fatal, fue la más dolorosa, pero dos veces le estalló el pecado en la cara a este personaje que vamos a estar viendo en estos momentos. Y el nombre de este personaje es el rey Saúl. Saúl, creo que ya ahí es bastante conocido para cada uno de nosotros. El rey Saúl, este primer rey del pueblo de Israel, tuvo que ver cómo su pecado le estallaba en la cara. El no hacer la voluntad de Dios terminó estallándole en la cara, y pues Saúl tuvo que correr con las terribles consecuencias que trae el pecado. Y recuerden que esta serie que venimos compartiendo, siendo esta la segunda enseñanza, no es una serie preventiva, hermanos. Es una serie que realmente mi intención con esta serie de Cuando el pecado te estalla en la cara es hacernos entender la dimensión de los daños, la dimensión de las terribles consecuencias que acarrea darle lugar al pecado en nuestras vidas. Cuando el pecado está gobernando una vida, pues las tragedias son innumerables. Y yo creo que ya vimos a Acán, ahora vamos a ver Saúl, pero yo creo que este es un reflejo de todo, de las personas que vemos en este tiempo y en todos los tiempos que también han pasado. ¿Cuál es el fin? El fin, hermanos, es que el pecado trae muerte, el pecado trae dolor, el pecado trae tristeza, y es por eso que el Hijo de Dios vino a morir en una cruz en el Calvario, para que usted y yo seamos libres del pecado, para que usted y yo ya no vivamos esclavizados al pecado, porque el pecado es una ruina. El pecado es la peor tragedia que le puede pasar o le ha pasado a esta humanidad. Pero vamos a ponernos un poco en contexto con la historia, o cuando el pecado le estalló en la cara al rey Saúl. Como ya se lo dije anteriormente, el rey Saúl pues fue el primer rey de Israel, un rey que subió allí con un reino medio tambaleante, porque realmente entre el deseo que no tenía Saúl de ser rey y todo lo que llevó, las circunstancias que llevó a que Saúl terminara siendo el primer rey de Israel, pues era un reino un poco tambaleante, realmente el reino de Saúl. Pero por ahí va bien, Dios estaba allí tratando de que Saúl pues realmente fuese un buen rey para el beneficio del pueblo, ¿verdad? Para que el pueblo pues tuviese paz, viviese tranquilo.
y vemos que en 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, el Señor le pasa una orden a Saúl. Señor manda a Saúl a ir a Amalec con la finalidad de poder destruir totalmente el pueblo de Amalec, porque este pueblo, pues Dios le estaba cobrando de que este pueblo se opuso al pueblo de Israel cuando salían de Egipto rumbo a Canaán. Este pueblo de Amalec les hizo resistencia, no lo dejaron pasar por el camino que ellos tenían que pasar, inclusive le hicieron guerra al pueblo de Israel. Le hicieron guerra al pueblo de Israel, el pueblo de Amalec. Y bueno, el Señor pues se la tenía allí preparada. Y por medio de Saúl, el Señor había determinado destruir totalmente al pueblo de Amalec. Pero resulta que bueno, el Señor le da la orden a Saúl por medio de Samuel. Le dice, ve y dile a Saúl que reúna al ejército y que se vaya a Amalec y que destruya todo. Literalmente la orden fue que Saúl tenía que destruirlo todo, matar a todos, al rey, a todos, oveja, a todo. Tenía que acabar con todo lo que había en Amalec. Pero cuando leemos primer libro de Samuel, capítulo 15, le invito a que si tiene tiempo también lo pueda leer desde el versículo 1. Yo voy a estar leyéndolo del versículo 7 en adelante. Vamos a ver que Saúl, pues obviamente escuchó el mandato que Dios le había dado, reunió al ejército, él hizo guerra al pueblo de Amalec. Pero a partir del versículo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 15, nos va a empezar a enseñar algunas cosas que hizo Saúl en contra de la voluntad de Dios, porque Dios fue muy específico diciéndole a Saúl que fuera a Amalec y que acabara con todo, aún los niños de pecho. El Señor le ordenó que los matara, pero Saúl, influenciado también por el pueblo, miren lo que termina haciendo Saúl. El versículo 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto fue la conclusión a la cual llegó Saúl con el pueblo cuando llegaron a Amalec. Destruyeron lo que ellos les parecía que era vil, pero lo que a ellos les parecía que no era vil, ellos lo perdonaron. Y principalmente al rey de Amalec, a Agag, le perdonaron la vida. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que Dios ya le había dicho a Saúl: todo para mí es vil. Todo para mí es anatema, destruye todo, acaba todo. Y acá, mi hermano, ya rápidamente podemos ver una primera reflexión, ¿verdad? Y tratar de aplicar esto a la realidad actual de la iglesia, a la realidad actual de mucha gente que se dice cristiano en el cristianismo del siglo XXI. Si hay algo que el cristianismo del siglo XXI se ha vuelto muy experto, es precisamente en hacer lo que hizo Saúl. Ellos quieren determinar qué es correcto en la voluntad de Dios y qué no es correcto. ¿Cuántas veces ha pasado que personas, la Biblia dice algo bastante claro, la Biblia dice o prohíbe o simplemente dice esto no es para ti, pero bastante claro, y la persona simplemente saca su propia conclusión? Y le estoy hablando de gente que se dice cristiana, sacan su propia conclusión y dicen, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero yo lo interpreto de esta manera. Y aunque ustedes no lo crean, esto fue uno de los problemas de Saúl. Saúl quiso hacer una interpretación privada de la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pedro escribe también en sus epístolas, Pedro precisamente nos dice que no hay ninguna, nosotros no debemos darle a la palabra
una interpretación privada. Es decir, nosotros no podemos tomar la Biblia y donde dice, por tomar un ejemplo, donde dice no unáis en yugo desigual con los incrédulos, entonces nosotros venimos y hacemos una interpretación privada de ese texto, de esa prohibición, que es la que un cristiano no debe casarse con un incrédulo. Si esa persona es cristiana, no debe unirse a una persona que no es cristiana, porque las consecuencias serán terribles. Pero ¿qué hacen muchos el día de hoy? Hacen una interpretación y ellos dicen, sí, pero bueno, la Biblia lo dice, pero yo estoy seguro que él más adelante se va a convertir. Bueno, ni él se convirtió y más bien la vida de este joven o la vida de esta jovencita sí se convirtió en un infierno. Llegó la tragedia, llegaron las aflicciones, llegó inclusive el divorcio. Pero ahora resulta que ese joven o esa jovencita quiere continuar en una interpretación privada de lo que él considera es la voluntad de Dios. Ahora quiere volverse a casar y así fue que entró en la iglesia el famoso recasamiento, divorcio, recasamiento, divorcio, recasamiento. Es solamente un ejemplo que les estoy tomando de más o menos lo que hizo Saúl y el pueblo. Ellos hicieron una interpretación privada, personal, de lo que ellos pensaban que Dios había ordenado. Pero no fue así, porque Dios tajantemente, cuando lee los versículos anteriores, usted va a ver, por lo menos el versículo 3 del primer libro de Samuel capítulo 15, dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Fíjense qué interesante el versículo 3. Aún el Señor le dice, no tengas piedad de ellos, mátalos a todos. No te quiero con piedad en esta batalla. No te quiero con misericordia, mátalos a todos. Versículo 3 lo dice, dice, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y miren qué interesante, precisamente las cosas que perdonó Saúl y el pueblo. Perdonaron lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir. Es decir, Saúl con el pueblo hizo totalmente lo contrario a lo que Dios había mandado y que Dios les había pedido. Es decir, Saúl había pecado. Pero hasta este punto Saúl no está consciente todavía de lo que él había realizado, sino hasta el versículo 7. Entonces en el versículo 10 vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios sencillamente dijo, me pesa haber puesto por Saúl como rey de Israel. ¿Por qué? Porque no hizo mi voluntad. Saúl había pecado. Y ahora vamos a ver cómo ese primer pecado, porque le dije que a Saúl le va a estallar el pecado en la cara 2 veces, pero esta es la primera vez. Saúl pensó que había hecho la voluntad de Dios. ¿Y cuánta gente no están en ese mismo error? Creen que hacer la voluntad de Dios a medias es hacer la voluntad de Dios. No, hermano. Hacer la voluntad de Dios a medias es no hacer la voluntad de Dios. Pasar por alto o simplemente tú interpretar como bueno lo que Dios interpreta como malo es pecado. Y no importa cómo tú lo pienses. No importa cómo nosotros tratemos de cambiarlo o tratemos de torcerlo. Un teólogo decía, el error más grande que cometen algunos es pensar que pueden torcer la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca se tuerce. Termina torciendo a aquel que se desvía de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sigue siendo recta, como dicen los salmos. Recta es tu palabra. Nadie la puede torcer. Lo que pasa es que algunos creen que rebelándose contra la palabra, ellos le hacen daño a la palabra. No. El daño viene para aquel que intenta torcer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede torcer. Y Saúl lo va a ver y Saúl lo va a vivir en carne propia.
Dios había dado una orden, mata todo. Pero Saúl interpretó que no tenía que matar todo, sino que nada más tenía que matar lo peor. Y ahora Saúl va a experimentar lo que significa violar la voluntad de Dios. Lo que significa, hermanos, tener una Biblia en la mano, ver que la Biblia dice no hagas esto o no tienes que vivir así y simplemente tú seguir viviendo como te venga en ganas. Muchos cristianos, mucha gente en la iglesia, muchos del cristianismo del siglo XXI están al nivel de Saúl. Saben lo que dice la Escritura, pero no la obedecen. No se someten a la voluntad de Dios. No, ahora quieren reinterpretar la voluntad de Dios. Pues bueno, miren una de las consecuencias que pasa cuando intentamos reinterpretar para nuestro propio beneficio la bendita voluntad de Dios. El versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl, cuando llega Samuel, Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Cada vez que leo ese texto, de verdad que me da tristeza, pero también me da risa. Me da risa porque Saúl a lo mejor llegó bien contento, bien feliz, porque según él dice: yo he hecho la voluntad de Jehová, yo he hecho la voluntad de Jehová. Hasta este punto Saúl cree que se la está comiendo. Saúl cree que lo ha hecho todo bien, que lo ha hecho todo perfecto. Pero Saúl no atendió la orden de Jehová. Saúl no prestó atención. A Saúl se le olvidó el mandamiento de Dios, lo que Dios le había ordenado, se le olvidó y él ahora está viviendo una fantasía cristiana. Ahora Saúl está como muchos en este tiempo, está viviendo una fantasía cristiana porque Saúl cree que está en la voluntad de Dios, pero no está en la voluntad de Dios. Y qué tristeza, ¿no? Saúl piensa que ha cumplido la voluntad de Dios, pero no. Saúl no está en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl no atendió a la palabra de Dios. Y yo creo que es lo mismo le pasa a muchos hoy en el cristianismo. Piensan que por ir a la iglesia los domingos están en la voluntad de Dios. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan grande! Ir a la iglesia solamente los domingos a darle al Señor unas poquitas horas, porque también tiene que ver cómo los hermanos salen corriendo de las iglesias. Realmente el día de hoy no le damos el día al Señor. Le damos unas cuantas horas de nuestra apretada agenda. El servicio empieza y ya estamos allí. 1 hora y pico ya estamos mirando. Si el culto de casualidad llega a pasarse 20 minutos de lo que ya nosotros estamos dispuestos a darle a Dios, ya nos rascamos la cabeza, ya estamos desesperados, porque la verdad es que no venimos para estar con Dios. Venimos a cumplir con ritos cristianos bien establecidos el día de hoy y que algunos piensan que cumpliendo estos ritos pues son cristianos. Nada que ver. Todavía no eres cristiano por cumplir un rito de solamente asistir dominicalmente a una iglesia. Y es una de las cosas que pasa. Saúl pensaba que había hecho la voluntad de Dios, que estaba en la voluntad de Dios. Pero ahora viene el balde de agua para Saúl. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es decir, Saúl, si tú hiciste la voluntad de Jehová, este montón de ovejas, estoy escuchando ovejas, ganados, ahí está el rey de Amalek parado delante de ti. ¿Cuál voluntad de Dios hiciste, Saúl? ¿Cuál voluntad de Dios hiciste? Estás hablando con la boca que estás en la voluntad de Dios, pero tus hechos, tu día a día, tus acciones, tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram, tu TikTok refleja que tú no estás en la voluntad de Dios. Interesante, ¿no? De labios me honra este pueblo, pero su corazón está muy lejos de mí, decía el Señor Jesucristo. La voluntad de Dios no es lo que nosotros pensamos que está bien. No, la voluntad de Dios, hermano, ya está establecida en su palabra. ¿Y por qué el día de hoy mucha gente no está en la voluntad de Dios, aunque están adentro de la iglesia? Porque no conocen la palabra de Dios.
no conocen la palabra de Dios, no estudian la palabra de Dios. Ya no se invierte tiempo en la iglesia en enseñar la palabra de Dios. Ahora todo el mundo cree que con darle al Señor 2 horas cada domingo están en la voluntad de Dios. Error, error, error. Porque para hacer la voluntad de Dios hay que conocer la voluntad de Dios. Y es indudable que en este tiempo las iglesias no están enseñando la palabra de Dios. Y muchos creyentes terminan como Saúl. Muchos creyentes terminan y viven como Saúl. Creen que están en la voluntad de Dios y les hacen creer que porque están diezmando, que porque se están congregando, que porque tienen un ministerio en la iglesia, que porque están llevándole ropa de pronto a alguna gente necesitada, están en la voluntad de Dios. Ahora pregunto yo y cualquiera puede colocar lo contrario allí en los comentarios si lo quiere hacer. ¿Será que estas cosas, Cristo dijo, hace estas cosas y estarás en mi voluntad? Nada que ver. No son estas cosas que nos ponen a nosotros en la voluntad de Dios. Las cosas que nos ponen en la voluntad de Dios es Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo hablando a los tesalonicenses, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad nos ha llamado el Señor. Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pablo a los Colosenses, vestidos del nuevo hombre, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre creado en Dios, creado en la santidad y la verdad. El apóstol Juan en su epístola, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y todo aquel que oye la palabra, todo aquel que conoce la palabra, ha nacido de nuevo en Dios, dice Pedro. Ha nacido por la semilla de la palabra de Dios, el nuevo nacimiento. Pero las cosas que le dije anteriormente, los ritos cristianos, así como los ritos judaicos, no podían justificar a nadie. Tampoco los ritos cristianos de este tiempo no te hacen un cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Y ahí está cuando le estalla el pecado en la cara a Samuel. Samuel quedó atónito. Yo pensaba que estaba en la voluntad de Dios. No, Samuel. No, Saúl, perdón. Saúl, no estás en la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Te tengo noticias muy graves. El pecado que has cometido ahora te va a estallar en la cara. Me imagino Samuel tratando de explicarle a Saúl. Porque Jehová te escogió como rey. Eras el más pequeño ante los ojos de mucha gente. Eras un líder insignificante, Saúl, y Dios te tomó y te puso por rey sobre su pueblo para que gobernara su pueblo. Y Él te mandó, te dio órdenes detalladas, órdenes específicas. Ve a Amalek y mata todo, destruye todo, acaba con todo. Pero ¿qué hiciste tú? No destruiste todo, destruiste en parte. No mataste a todos, dejaste vivo al rey. Y por eso Saúl, Jehová ha decretado que te va a quitar el reino. Esto fue el juicio de Dios sobre Saúl. Jehová te ha desechado, lo dice tal cual. Jehová te ha desechado, ahí está.
El Señor te ha desechado y por ese pecado ahora el Señor se ha buscado a uno conforme a su corazón. Miren la primera oportunidad cuando el pecado le estalló en la cara a Saúl. Saúl pensó que estaba en la voluntad de Dios, pero no estaba en la voluntad de Dios porque no se esmeró en conocer qué estaba pidiendo Dios. Se fue apresuradamente a sacar sus propias conclusiones. No tomó tiempo para conocer la voluntad de Dios. A ver, Samuel, explícame bien qué es lo que tengo que hacer. Saúl no tomó nota. Saúl no tomó nota. Ajá, a ver, ¿qué pide Dios? Ok, que vaya a Amalek. Ok, tengo que matar a todos. ¿También al rey? Sí, a todos. Tiene que matar a todos. Ok, Saúl no tomó nota. Y acá le tomo esta analogía, pero es la misma realidad del día de hoy. Los cristianos no toman nota. Ya no toman nota. Ahora esto es rápido. Vamos a correr. Dame rápido, pastor. Predique rápido, pastor. Hermano, cante rápido porque tengo que salir. Ya tenemos planes, tenemos que salir. ¿Usted no ve que la iglesia de hoy es así? Tenemos una iglesia express, todo el mundo quiere salir corriendo y los pastores están desesperados porque hay que predicar rápido, porque los hermanos se van. Es la iglesia que tenemos en este tiempo. Una iglesia que no quiere tomar nota, una iglesia que no quiere conocer la voluntad de Dios para saber cómo cumplirla, cómo obedecerla. Este fue el error de Saúl. Saúl no atendió. Saúl no tuvo paciencia para conocer bien qué estaba pidiendo Dios y de manera que lo pudiese ejecutar bien. Saúl se fue a las apresuradas y terminó cometiendo un pecado terrible. Ahora perdió el reino. Versículo 23, 1 Samuel 15, 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ese fue el día que a Saúl, en primer lugar, le estalló el pecado en la cara. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, el Señor también te ha desechado. Y desde ese día, hermano, tal cual como lo dice allí, el Señor dejó a Saúl. Saúl empezó a vivir solo. Ya estaba en un reinado luchando solo porque el Señor lo dejó, el Señor lo abandonó porque Saúl no quiso hacer la voluntad de Dios y en primer lugar ahí vemos como el pecado le estalló en la cara. Pero la historia continúa. Vamos a ver la segunda y última oportunidad o la segunda y última vez que una vez más el pecado le estalla en la cara a Saúl. Definitivamente Saúl es uno que nunca aprendió, nunca procedió a un verdadero arrepentimiento. Su ignorancia de la voluntad de Dios era tan grande que nunca intentó realmente meterse en la voluntad de Dios. Saúl sabe que fue desechado y a partir de ahí Dios le dice a Samuel, deja de estar llorando por Saúl, levántate, ve a la casa de Isaí y úngeme a uno que te voy a mostrar como el próximo rey. Y así fue como ungieron a David y a partir de que ya todo el mundo sabía que David había sido ungido para ser el próximo rey en lugar de Saúl, pues bueno, eso llevó que Saúl desatara una persecución increíble de muchos años en contra de David. Saúl se empecinó buscando matar a David y lo persiguió por todo el reino. Por todo el reino. Saúl invirtió toda su vida desde aquel día que Jehová lo desechó solamente en tratar de matar a aquel que le iba a suceder. ¿Pero qué le iba a suceder? ¿Por qué? Por su pecado. Por su mismo pecado, no porque Dios así quería de manera arbitraria desecharlo a él y montar otro rey. No. Él fue que perdió el reino. ¿Por qué perdió el reino? Porque dejó que el pecado le estallara en la cara. Porque no atendió la voluntad de Dios. Ahora Saúl simplemente está empecinado en matar a su sucesor. Y pasó años Saúl intentando matar a su sucesor. Pero no pudo, no lo logró. Pero ya sobre la parte final de la vida de Saúl, se levanta pues el archienemigo de los israelitas, los filisteos,
y los filisteos entonces acampan para llevarle una batalla, para hacer guerra pues contra Saúl y su ejército. Y esto nos va a llevar hasta el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Y miren lo que dice, primer libro de Samuel, capítulo 28, el versículo 3 hasta el 6, voy a estar leyendo. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, como siempre fue un cobarde Saúl. Siempre tuvo miedo del pueblo, tuvo miedo de Goliat y ahora también nuevamente tiene miedo de los filisteos. Un cobarde. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos, dice Apocalipsis, Apocalipsis 22. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque para hacer la voluntad de Dios hay que tener valentía. Para hacer la voluntad de Dios hay que tener denuedo. Para hacer la voluntad de Dios usted debe estar dispuesto a ir en contra de la corriente. Debemos estar dispuestos a agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso es que los cobardes no pueden servir al Señor. Por eso es que el servir al Señor es para valientes, es para hombres y mujeres con denuedo. Hombres y mujeres que por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo, deciden ir de lleno contra el sistema pecaminoso. Estos son los vencedores, los valientes en Cristo Jesús, no los cobardes. Y acá vemos a Saúl una vez más reflejando su cobardía. Vio el campamento de los filisteos y tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6 dice, que es la parte importante acá. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Fíjese que Saúl, desesperado, porque ahí estaban los filisteos ya listos para hacer la guerra, Saúl fue a consultar a Jehová, pero dice que Jehová no le respondió. ¿Por qué no le respondió? Porque ya lo había desechado. Lo había desechado porque no hizo la voluntad de Dios. Era un desechado de Jehová y Dios no le respondió. Pero como Dios no le respondió, Saúl tenía dos opciones. Si Dios no te respondió es porque tu situación con Dios está mal. ¿Cómo se arregla la situación con Dios? ¿Cómo nosotros encontramos paz con Dios? Por medio del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento, por medio de reconocer nuestra culpa, por medio de proceder a un real y verdadero arrepentimiento en Dios. Pero Saúl no lo hizo. A pesar de que cuando usted lee el primer libro de Samuel capítulo 15, usted ve que hay una parte donde Saúl dice, yo he pecado contra Jehová. Pero el Señor no se lo tomó como un arrepentimiento, porque el Señor es quien conoce los corazones. Por eso es que luego el Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Solo Dios es quien verdaderamente sabe cuando un corazón realmente se contriste, que un corazón se arrepiente. Solo Dios lo sabe y solo Dios juzga en consecuencia. Más adelante vamos a ver en la Biblia hombres que pecaron y confesaron sus pecados y Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque verdaderamente sus corazones se habían arrepentido. Pero el corazón de Saúl nunca se arrepintió. Y lo que Saúl va a hacer ahorita es un reflejo visible de que verdaderamente Saúl nunca se arrepintió. ¿Por qué? Como consultó a Jehová, Jehová no le respondió. ¿Sabe lo que hizo? Se fue a consultar a una adivina. Interesante. Es interesante porque lamentablemente como Saúl hay mucha gente también en el cristianismo del siglo XXI. Cuando ya la Biblia, cuando ya la palabra de Dios les es ofensiva, cuando lo que dice la palabra de Dios ya no compagina con el estilo de vida que ellos quieren, ¿saben lo que hacen? Se van de la iglesia. Claro. Cuando ya el pastor está predicando de santidad, cuando el pastor está predicando de arrepentimiento genuino y verdadero, cuando el pastor está predicando de que hay que abandonar el mundo, hermanos,
Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando el pastor está predicando este tipo de sermones, si es que todavía quedan pastores dispuestos a predicar estos sermones, pues ese hermano, cuando la Biblia no le es conveniente, se va a otra iglesia. Se va a estas iglesias donde predican bendición, donde predican Dios te quiere derramar bendiciones sobre ti. Se van a iglesias de prosperidad material. Sí. ¿Ve qué similitudes estamos sacando? Sí. Hay muchos Saúl en el cristianismo del siglo XXI. Como Dios no le habló, en vez de arrepentirse para que Dios le pudiese hablar, no se arrepintió. Se fue a buscar supuestamente otra fuente de inspiración o otra fuente de conocimiento. Fue a buscar respuesta en otro lugar. Fue a buscar respuesta. Por ahí andan muchos el día de hoy que dicen, bueno, en el cristianismo no conseguí la respuesta, ahora lo voy a buscar en otro lugar. Bueno, no sé, a lo mejor no consigo la respuesta en el cristianismo religioso y ritualista del siglo XXI. Yo probablemente no, pero no hay nadie que me pueda decir a mí que llegó a Cristo y que no consiguió respuesta. No, en Cristo sí hay respuesta. De hecho, Cristo es la única respuesta. No hay más. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces vamos a ver, para ir finalizando, vamos a ver cómo entonces le explota por última vez el pecado, le estalla en la cara a Saúl. Porque Saúl, como consultó a Dios y Dios no le habló porque está en pecado, porque está mal con Dios, se fue a consultar a una divina. Y cuando leemos el versículo 7 y 8, se los explico nada más. El 7 y el 8 dice que Saúl se mandó a buscar una divina, se disfrazó, no se puso las ropas reales, porque él mismo, cuando estaba bien con Dios, él había sacado a todo este montón de paganos de reino. Pero ahora que está mal con Dios, está buscando los paganos. Qué tremendo, ¿no? Cuando estaba en la voluntad de Dios, cuando hacía lo que Dios pedía, él como rey había expulsado ese montón de brujos paganos del reino. Pero ahora que no está en la voluntad de Dios, mira cómo ahora es Saúl buscando a estos brujos paganos que él había expulsado del reino. Qué lamentable es el pecado, ¿verdad? ¿A qué niveles tan degradantes nos puede llevar el pecado, hermanos? Y esto es una reflexión para la iglesia. Esto es una reflexión para nosotros en este tiempo. Hermanos, no se deje esclavizar por el pecado. El pecado te lleva a lugares que nunca pensaste llegar. El pecado te hace decir cosas que nunca pensaste decir. Y el pecado te hace ver cosas que nunca pensaste ver. El pecado es terrible. El pecado es terrible. Y por eso esa gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo vino para librarnos precisamente del pecado, con la finalidad de que más nunca volvamos a la esclavitud del pecado. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, librarnos de las ataduras terribles del pecado. Saúl se acerca a la divina y le dice, vengo a consultar, quiero hablar con un hombre que se llama Samuel. Y la divina empezó a hacer allí unas cuestiones y en la palabra nos va a decir en el 28 que aparece Samuel. Ahora, yo sé que hasta este punto hay mucho debate, que si era Samuel, que si no era Samuel. Algunos piensan que era un demonio, algunos piensan que a lo mejor si era Samuel literalmente, que Dios le permitió volver para ya decretar el juicio final sobre Saúl. Ahora, quiero explicarle algo. No afecta mucho para esta enseñanza que le estoy compartiendo. Yo tengo un punto de vista doctrinal sobre este tema en particular, pero lo que quiero enfatizar en este momento es que si fue Samuel, lo usó Dios. Si fue un demonio, lo usó Dios. Si fue cualquier otra cosa, Dios es quien está detrás de todo esto. Esto sí no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque Saúl pensó
que como Dios no le respondió, pero tampoco se va a arrepentir, entonces Saúl piensa, bueno, ya que no me quiere responder, voy a buscar otra respuesta. Y ahí le vuelve a estallar el pecado en la cara a Saúl. No, Saúl, tú no te puedes escapar de mí. Esto es lo que quiero que entienda. Que aunque Saúl se fue a lo más inframundo del pecado, consultando a una bruja pagana, Dios está allí. Y cuando digo que Dios está allí, no me refiero a que tiene el paganismo de la bruja, sino que Saúl no se va a poder librar del juicio que Dios tiene sobre él. Esto es lo que quiero que entienda. Y ahí aparece este personaje, no digo Samuel para no seguir con la controversia, y se aparece este personaje y le dice a Saúl, Saúl, ¿por qué tú me mandas a consultar? Yo más se lo voy a leer, el versículo 15 hasta el versículo 20, y ya con esto vamos a cerrar esta enseñanza. 1 Samuel 28, 15 hasta el 20 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Versículo 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. ¡Ay, qué interesante! ¿Para qué me consultas a mí, Saúl? Si Dios se apartó de ti, mira, tu enemigo no son los filisteos. No te preocupes por los filisteos, Saúl. Tu enemigo es Dios. Preocúpate, es Dios tu enemigo. Fíjense que hasta este punto, este personaje que viene del inframundo, o viene del Hades, o viene del Seol, todavía le está tratando de que Saúl entienda. Saúl, tu problema es con Dios, Saúl. Tu problema es con Dios, Saúl. Arrepiéntete. Era lo que realmente tenía que hacer Saúl. Pero Saúl no estaba dispuesto a arrepentirse, solo quería salir de los problemas. Quería salir de las circunstancias difíciles. Y en ese sentido también Saúl se parece a muchos en el día de hoy en este cristianismo. No quieren arrepentimiento. Lo que quieren es que Dios los libre de todos los problemas y de todos los males y de todas las consecuencias que muchas veces su propia vida de pecado les trae. Eso es lo que muchos quieren también en este tiempo. Y sigo leyendo. Versículo 17 dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado del reino tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Versículo 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas. Y así terminó la vida de Saúl. Le volvió a estallar el pecado en la cara porque Saúl pensó que no buscando tener nuevamente comunión con Dios, iba a conseguir una respuesta favorable por medio de una bruja pagana. Pero no, Dios también intervino allí y Dios le dijo, mira Saúl, no tienes chance. No hiciste mi voluntad, te deseché. Tu reino lo va a tomar David, pero no solamente eso, sino que mañana a esta hora, tú habrás muerto, tú, tus hijos y el ejército de Israel va a perder esta batalla. Va a perder esta batalla. Y lo que da tristeza, ni siquiera van a perder la batalla por culpa del mismo pueblo, sino por culpa del rey que tienen. Un rey que decidió ser rebelde ante la voluntad de Dios. Un rey que decidió interpretar de manera privada la voluntad de Dios. Y miren todas las consecuencias que esto ha traído. Así que hermanos, finalizando a través de esta historia de cómo el pecado le estalló 2 veces en la cara a Saúl. La primera vez le estalló y Dios le quitó el reino. Y esta segunda vez le vuelve a estallar el pecado en la cara, pensando que él podía conseguir respuesta aparte de Dios o alternativo a Dios. No,
Dios intervino también en este mundo oscuro, en este mundo pagano, para hacerle saber a Saúl: Saúl, sigo aquí y de mi juicio no te vas a librar, mañana vas a morir. Y si usted sigue leyendo la historia, los capítulos siguientes, tal cual como Dios lo dijo, sucedió. Al día siguiente la batalla fue terrible, terrible. El Israel desparramado por todo el campo. Y Saúl, Jonatán y sus otros hijos terminaron muriendo. ¿Todo por qué? Porque Saúl fue un hombre que no se arrepintió a tiempo. Tuvo muchas oportunidades Saúl para arrepentirse, pero prefirió jugar con el pecado. Prefirió jugar con la voluntad de Dios. Prefirió engañarse a sí mismo pensando que estaba en la voluntad de Dios, cuando la Biblia claramente dice lo contrario, o decía lo contrario. Prefirió hacer de todo menos arrepentirse, y la consecuencia fue que el pecado le estalló en la cara, no en una oportunidad, sino en 2 oportunidades. Así que, hermanos, espero que esta enseñanza les sirva, espero que esta enseñanza le pueda redarguir, que esta enseñanza le pueda corregir, y que también pueda hacerle entender que con el pecado no se puede jugar, hermanos. Con el pecado no se puede jugar. Así como los proverbios dicen: tomará el hombre fuego en su seno sin que se queme. Así también con el pecado no se puede jugar. Hermano, líbrese del pecado, porque Cristo vino para eso, para darle fuerza espiritual, para hacerlo libre del pecado. Todo el que comete pecado, esclavo es del pecado, dice el Señor. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Arrepiéntase, hermano, hermana. Venga Cristo en arrepentimiento y fe, para que el Señor lo libre de las ataduras del pecado y no tenga que estar viendo cómo el pecado le estalla en la cara cada vez y cada vez y cada vez. Cristo quiere que usted viva libre del pecado, que vivamos en las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que solamente la obtienen aquellos que están en la voluntad del Señor. Los que están fuera de la voluntad de Dios, lamentablemente, tienen que ver y van a seguir viendo cómo el pecado le va estallando en la cara cada vez y cada vez y cada vez, con terribles y lamentables consecuencias. Espero que esta enseñanza les sirva para que realmente nosotros podamos apegarnos cada día más a las Escrituras y a la palabra del Señor. Ya nos veremos en el próximo video para ver el último personaje de esta serie de 3 enseñanzas: cuando el pecado te estalla en la cara. Un mensaje preventivo, una serie preventiva. No permita que estas cosas le sigan pasando, porque es terrible cuando el pecado nos estalla en la cara. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.